Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, llamado El final de los tiempos. La última vez veíamos que el decreto de Enlil, por medio del cual él decretó que las razas, la raza de él, de los Anunnaki, aquí en la Tierra, y de los terrestres, no se debían mezclar. Y de esa actitud, de miles de años atrás, viene lo que se llama hoy el racismo cultural, ¿no? El que pensar que una raza, por el color de la piel, tiene una superioridad encima de las otras. Eso lo implantaron los Anunnaki, sobre todo el jefe, el comandante en jefe de ellos, llamado Enlil, que siempre rechazó. Él decía que el plan de ellos aquí no era mezclarse con los terrestres, ni siquiera que fueran creados los terrestres, sino que el plan era llegar aquí a este planeta, recoger todo el oro posible para conseguir tapar ese agujero en la atmósfera de Nibiru, y ahí terminaba su misión. Entonces, las cosas no fue tan simple como él pensaba cuando se llegó aquí. Y que ese decreto de Enlil fue violado primero por Enki, su medio hermano, que se mezcló con terrestres y creó el Adapa, el hombre sabio, el Homo sapiens, que somos nosotros, descendientes de ese primer hombre que él creó cuando tuvo relaciones sexuales con dos muchachas terrestres. Y que después también su hijo Marduk continuó esa costumbre. Fue el primer hombre de esa raza, de los Anunnaki aquí en la Tierra, que se casó formalmente. No solamente que tuvo relacionamiento sexual como hacía Enki. Enki se relacionaba con muchas terrestres y tuvo varios hijos, pero nunca las tomó en matrimonio porque ya tenía a su esposa aquí en la Tierra. La trajo desde Nibiru. Marduk no, Marduk vino de Nibiru, primogénito de Enki, y vino sin esposa. Y Marduk fue el primero que inauguró esa situación de casarse formalmente un Anunnaki con una terrestre. Y ese ejemplo lo siguieron otros Anunnaki. Y esos acontecimientos los narran las tablillas, los narran textos antiguos. Incluso la Biblia habla muy resumidamente, no fuera de contexto, de esa situación, de la mezcla de las razas. En el libro del Génesis ya se habla del hecho, muy resumidamente, dice capítulo 6, me parece que es del Génesis, dice cuando los hijos de los dioses son los hijos de los Anunnaki, descendientes de Enlil y de Enki, se mezclaban con las hijas de los terrestres, y nacieron grandes personajes de la historia, los semidioses, los grandes hombres de la historia. Más de ahí no dice, pero los detalles de este hecho se relatan con más claridad, con más abundancia en los textos sacados de las tablillas sumerias que Zecharia Sitchin sabía leer, sabía traducir, sabía la gramática de aquel idioma de los sumerios, y que nos dejó, después más de 30 años trabajando sobre estos textos de las tablillas, nos dejó estos 10 o 11 o 12 libros que se han traducido en varios idiomas, y por eso tenemos la riqueza de conocer esta parte de nuestra historia que muchos, queriendo desinformar, llaman mitología, sobre todo intelectuales o expertos europeos y estadounidenses, queriendo desinformar, pues llaman leyendas, ¿no? Que eso eran creencias religiosas de los
de los antiguos, supersticiones, mitologías le llaman. De cuando esos europeos van a Asia, ¿no? Ahí Medio Oriente, a Grecia, consiguen todos esos textos en tablillas, textos antiguos, y a todos esos señores europeos y estadounidenses le llaman mitología, y así se ha quedado hasta el día de hoy. Mucha gente estudia esos textos griegos donde se habla de dioses, sus actuaciones que son muy o prácticamente iguales que la de los terrestres, de nosotros humanos, ¿no? A nivel de sentimiento, a nivel físico, parecen más humanos, pero que son dioses porque el terrestre le llamaba así, no porque fueran dioses creadores del universo, como esa definición de Dios que tenemos hoy nosotros, que nos han imbuido, colocado en la cabeza las religiones que más preponderantes hoy, el catolicismo, el islam, el judaísmo, nos han metido una idea de Dios que no es real, es manipulada, pero no era esa la idea de Dios que tenían esos antiguos. Esos llamados dioses, por eso siempre lo colocamos entre comillas, eran esas personas de esa raza que vinieron de ese planeta, y en varias partes del planeta eran llamados de dioses, ¿no? Protectores, los señores, los eternos, por ciertas características que los terrestres veían en ellos, que los terrestres no tenían o no tienen. Entonces esa actitud de violar el decreto de Enlil, que fue lo que le molestó a Enlil, y por eso quiso aprovechar el diluvio, el descongelamiento de una gran masa de hielo en la Antártida, ya en el sur del planeta, en la parte baja del planeta. Aprovechando ese acontecimiento, quiso destruir a esa humanidad que ya se estaba mezclando, y ya que cada día más con la raza de él. Aprovechar ese acontecimiento para que no se le informara a los terrestres de la avalancha de agua que se avecinaba, para que los ahogara a todos y así eliminar ese problema de la mezcla de razas. Pero que ya antes del diluvio ya se había comenzado esa mezcla ya. Y que, como veíamos también, Enlil no consiguió su objetivo con Enki, con los hijos de Enki, pero que también del lado del clan de Enlil también se sucedió lo mismo. Comenzaron esos descendientes de él a mezclarse con las terrestres, porque ellos eran muy pocos aquí en la tierra, y encima de ser muy pocos, había muy pocas mujeres de ellos aquí, que vinieron de allá. Entonces muchos querían formar familia, porque veían que otros formaban familia con esas jóvenes que vinieron de allá, pero no eran suficientes para todos y querían formar familia, y al saber que las terrestres son compatibles genéticamente con ellos, pues decidieron tomarlas como esposas. Entonces el Charya Sichi nos presenta cómo en el clan de Enlil también esa situación se dio, no solamente en el de Enki, con Mardú y otros seguidores de Mardú, los Iyiji, que vivían en Marte y bajaban aquí, y se casaron muchos de ellos con terrestres, y se fueron a vivir por esos lados, por ahí por las montañas del Líbano, y por esa región se fueron extendiendo hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste. Entonces esas razas, esa descendencia continúa hoy. No se tiene mucha información, pero esa descendencia no desapareció, porque todo eso fue después del diluvio. Y sigue entonces hablando ese Charya Sitchin de que, diciendo, no solo hubo descendientes de Enki y de su clan, en ocasiones, o sea que se mezclaron con terrestres, la mezcla de razas. En ocasiones los reyes de la región de Enlil eran hijos de dioses enlilitas. Por ejemplo, en la lista de los reyes sumerios se dice con toda claridad que cuando comenzó la realeza en la ciudad mesopotámica de Uruk, que era un dominio de Enlil, Mesopotamia era dominio de Enlil, el elegido para la realeza fue un mes,
esa terminación gramatical de esa letra mes, hacía referencia a que esa persona que había sido elegido rey era descendiente directo de uno de esa raza, de esas personas que estaban aquí de Nibiru, Anunnaki. Cuando llevaban esa partícula mes o meses, era que era hijo de uno de esos señores, mezclado con alguna terrestre o una mujer terrestre de ellos que se mezclaba con un terrestre. Entonces, tanto hembras y varones de ellos se mezclaban. Entonces, la mezcla de las razas se inició y no hubo manera de pararla. Y eso es lo que está pasando hoy. Por eso estos libros son tan actuales, no son... Y Secharia Sitchin siempre insiste en eso. Esto no es mitología. Esos llamados expertos es un fraude lo que han hecho. No es mitología, no es leyenda, no es cuestión religiosa, no es superstición, es historia humana que la tienen escondida. Por eso la leemos en este canal, para que la gente que no tiene muchos estudios, mucha formación, entienda de su propia historia, de nuestra historia, de esta humanidad. Entonces ese mes significaba, o meses, significaba que era hijo descendiente directo de uno de ellos, una mezcla de razas. Dice, en ese texto antiguo llamado la lista de los reyes sumerios, se dice con toda claridad que cuando comenzó la realeza en Uruk, un dominio de Enlil, ahí en Mesopotamia, en la ciudad de Uruk, el elegido para la realeza fue un mes, o sea, un semidios, mezcla de raza terrestre con Anunnaki. Dice un texto antiguo en esa lista de los reyes sumerios, Mesquiasgasher, hijo de Utu, se convirtió en sumo sacerdote y rey. ¿Y quién era Utu? Utu era el dios Utu-Shamás, el dios, ¿no? Recuérdense siempre entre comillas, el dios Utu-Shamás, es uno de esa raza de los Anunnaki. Nieto de Enlil, o sea, hijo de un hijo de Enlil llamado Nagnar-Sin. Este Utu-Shamás era hijo de él y gemelo de otro personaje, mujer de ellos, de esa raza llamada Inanna o Istar, muy famosa por sus hechos en nuestra historia, que marcó nuestra historia en varios aspectos, esa mujer Inanna. Entonces Utu e Inanna eran gemelos, hijos de Nagnar-Sin. Y este rey, Mesquiasgasher, era hijo de Utu, con una terrestre. Y que los Anunnaki elegían para rey o para sumo sacerdote, o sea, que era el sumo sacerdote en esa época, no era uno que se encargaba nada más de la cuestión religiosa, diríamos. Era el personaje que comandaba la residencia del Anunnaki. Todo el personal que estaba en esa residencia del Anunnaki, al servicio del Anunnaki, ¿no? Limpiadores, trabajadores de diferentes tipos, proveedores de alimentos para los Anunnaki, los que hacían la ropa para los Anunnaki, la limpieza del edificio, la higiene del edificio, todo lo levantar edificios, toda esa amalgama de personajes que vivían en esa residencia. Es como cuando usted es rico y tiene una residencia grandísima, tiene muchos empleados y tiene uno que los dirige. Puede ser el papel del sumo sacerdote. El Anunnaki los seleccionaba. ¿Y de dónde seleccionaba? Del pueblo común. No, los Anunnaki no seleccionaban sus servidores principales del pueblo común. Era de personajes que uno de ellos había tenido relacionamiento con una mujer o una mujer de ellos había tenido relacionamiento con un hombre, y lo escogía y lo nombraba como sumo sacerdote, y lo colocaba como el jefe principal de ese personal en su residencia. Y el terrestre le llamaba a la residencia del Anunnaki templo, que los Anunnaki engañosamente le enseñaron al terrestre que ellos eran dioses, ¿no? Los dioses nunca fueron dioses, simplemente era una nomenclatura, aunque muchos terrestres lo veían así, como que tenían poderes especiales
eran ellos, pensaba mucha gente del pueblo analfabeto, que decidían la lluvia, si llovía o no llovía, el tiempo de las cosechas. Se formó toda esa ideología que muchos terrestres se la creyeron, otros no, y lo veían como personajes así. Pero era simplemente, yo les decía que era pura tecnología más avanzada que la de los terrestres. Entonces el terrestre no entendía aquellos hechos que ellos hacían porque no entendían aquella tecnología, ¿no? Naves que vuelan, que se elevan por el aire, pues el terrestre las veía y decía, pues son pájaros de metal, pájaros de fuego y todas esas cosas. Entonces ese rey tenía esa terminación en su nombre, que podía ser al final del nombre, al principio del nombre, y con eso quería decir que era descendiente directo de uno de ellos, una mezcla de razas, y era elegido entonces como el servidor principal, el sumo sacerdote. Y él decía que de esa casta también que servía en el palacio, el Anunnaki sacaba no solamente el sumo sacerdote, sino el futuro rey de ese lugar, de esa ciudad. Entonces es el Anunnaki el que crea lo que hoy llamamos la monarquía y lo que hoy llamamos esa clase monárquica de reyes, la clase, la gente que se cree de sangre azul, superiores al pueblo común. ¿Por qué? Porque el Anunnaki le transmitía ciertos conocimientos astronómicos, de matemática, de ciencias, de la naturaleza, biología, anatomía, que no se la transmitía al pueblo común, al ciudadano común. Entonces ese personal, sumos sacerdotes y reyes, manejaban un conocimiento que venía de los Anunnaki, que el pueblo común no lo tenía. Ven como el conocimiento da poder. Ahí nacen entonces lo que hoy llamamos la clase alta, ¿no? Esa oligarquía, que en la Edad Media pues era la monarquía y su gente más cercana al palacio del rey. Esa clase la fundaron los Anunnaki. Y sigue hasta el día de hoy. Muchos siguen con esa estupidez de no querer mezclarse con el pueblo normal, ¿no? Se sienten superiores, ¿no? Y yo le ponía el ejemplo del rey de Inglaterra, que deja fuera de las aspiraciones del trono a su segundo hijo, porque se casa con un estadounidense descendiente de negros, ¿no? Entonces ya, esa no tiene sangre real, sangre azul, no es descendencia directa, entonces la dejamos fuera. Pues eso viene desde los Anunnaki que inauguraron esa situación. No, yo soy descendiente del sumo sacerdote, yo soy hijo de la suma sacerdotisa, y yo soy hijo del rey fulano, que su madre era Anunnaki, o su padre es un Anunnaki. Entonces yo tengo derecho a heredar el trono. O sea, no había nada de pedirle opinión al pueblo a ver quién va a ser rey. El rey lo nombraba el Anunnaki. Y le tocaba esa herencia a los descendientes más cercanos de él. Así se inauguró lo que hoy llamamos la monarquía, las clases más pudientes, diríamos, en lenguaje más actual. Entonces, esa terminación en los nombres, decía yo, hacía referencia a que ese personaje tenía mezcla de las dos razas, cuando su nombre terminaba en mes o en meses. Dice que Utu era entonces padre de ese rey Mesquiasgasher, hijo de Utu. Y dice Secharia Sitchin, descendiendo, estamos hablando entonces de que la gente de Enlil también se metió en esa cuestión de mezclar las razas. O sea, el decreto de él no valió la pena, no se cumplió. Dice, descendiendo por la línea dinástica, nos encontramos con el famoso rey Gilgamesh, que también reinó en Uruk, esa ciudad ahí de Mesopotamia, el territorio de Enlil. Gilgamesh, muy famoso, ¿no? Por la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, que era 2/3 partes divino, o sea, porque era uno estaba mezclado con esa raza, ¿no? Los llamados dioses, los señores, los eternos, los poderosos, los protectores. El terrestre le puso diferentes tipos de nombres a esa raza de gente.
Gilgamesh, que era 2/3 partes de él, era divino. ¿Por qué? Porque la mamá de él era una Anunnaki, Ninsun, que miles de años después esa misma mujer tiene otro hijo con un terrestre y también ese hijo se convierte en rey. Miles de años después esa mujer está fuerte y joven y ya Gilgamesh, su hijo, ha muerto. Y ella tiene otro hijo y ese hijo, ¿por qué? Porque yo le dije que el ciclo de vida de ellos es diferente al nuestro. Ellos viven miles de años porque el ciclo de vida va ligado a las vueltas que da el planeta alrededor de nuestro Sol. Yo le decía que nuestra capacidad de vida, nuestro proceso vital, nuestro ciclo vital, ciclo de vida, o sea, los años de vida que vivimos está estrechamente ligado con las órbitas que hace nuestro planeta alrededor del Sol. O sea, si el planeta Tierra da 80 vueltas alrededor del Sol, son 80 años de nuestra vida, porque estamos dentro de nuestro planeta. ¿Sí? Si da 2 vueltas, tenemos 2 años de vida. Igual pasa con ellos. El planeta de ellos hace una órbita aquí alrededor de nuestro Sol cada 3.600 años. Entonces, en la vida de ellos es un año de vida. Y aquí en la Tierra hay 3.600 años. Por eso ellos viven tanto aquí, cuando están aquí. Y muchos terrestres se confundían diciendo, pero son eternos, nunca mueren. Pasan generaciones y generaciones de terrestres y ellos siguen aquí. No es nada normal, no es que sean milagrosos esas cosas, es simplemente el ciclo de vida de ellos que está relacionado con su planeta. Y aunque cuando vivían aquí, nacían aquí, ese ciclo se les acortaba porque el cuerpo se les iba adaptando a la vuelta más rápida de nuestro planeta Tierra, aún así vivían miles de años aquí. O sea, su ciclo de vida no se les acortaba, pero no se les eliminaba completamente viviendo aquí en este planeta. Entonces ese Gilgamesh, 2/3 partes divino, porque su madre era una de esas mujeres de Nibiru, Anunnaki. Era hijo de la diosa descendiente de Enlil, de la diosa Ninsun, y del sumo sacerdote de Uruk. Ella se casó entonces con un terrestre, sumo sacerdote. Y si seguimos la línea dinástica, veremos que hubo varios reyes más, tanto en Uruk como en Ur, otra ciudad del sur de Mesopotamia, que llevaron el título de Mes o de Meses o de Mesh. Y también en Egipto, no solamente en Mesopotamia, vemos esta situación de la mezcla de las razas, ¿no? A través de los nombres de los faraones. ¿Ves? Siempre la clase alta, la clase monárquica con la que normalmente, no siempre, pero normalmente el Anunnaki se mezcla. También en Egipto hubo faraones que reivindicaron su parentesco divino. Muchos de los faraones de las dinastías 18 y 19 adoptaron esta nomenclatura en sus nombres, con el prefijo o sufijo MSS o mes o meses, que era abreviatura, ese MSS era abreviatura de mes, de mose, de meses, de mesh. ¿Qué significaba esa abreviatura? Progenie de, descendiente de tal fulano de esa clase, de esa raza, los dioses, los Anunnaki. Así, por ejemplo, en los nombres de Atmes o Ramsés, que fueron faraones, ya aparece la partícula entonces Ra. ¿Y quién era Ra? Ra era Marduk, en Mesopotamia, el hijo primero de Enki, el primero que se casó con una terrestre, y que en Egipto, que eran sus territorios, se le llamaba Ra o Amón o Amén, el invisible, el que desapareció. Entonces muchos descendientes de él, faraones o reyes en Egipto, tenían esa partícula agregada a sus nombres, ¿no? Ramsés, ahí está Ra, el dios Ra de Marduk. Atmes, Ramsés, Ramés, o sea, progenie de, descendiente de. La famosa reina Hatshepsut,
que aún siendo mujer adoptó el título y los privilegios de un faraón, porque ella reclamó que ella debía ser el faraón de Egipto, porque ella era descendiente de uno de esos. Su padre era un semidios, un Anunnaki. ¿Eh? Entonces ella reclamaba ese derecho y fue faraona, fue reina en Egipto, Hatshepsut, que aún siendo mujer adoptó el título y los privilegios de un faraón. Reivindicó ese derecho en virtud de ser una semidiosa, igual que Gilgamesh. En las inscripciones y en las representaciones de su inmenso templo de la ciudad antigua de Egipto llamada Deir el-Bari, se afirmaba que el gran dios Amón, Amón-Ra, Marduk, en Egipto, tomó la forma de su majestad del rey. Tomó la forma de su majestad el rey. Los Anunnaki tienen esa capacidad tecnológica que nosotros no tenemos, los terrestres. Pueden tomar la forma de una persona. Y eso aparece en los textos antiguos muchas veces. Yo les decía que en la guerra de Troya aparece el héroe troyano Héctor. A él se le aparece un personaje amigo de él que él conocía al lado de él y le dice: vamos a luchar contra Aquiles, el héroe griego. Y Héctor se anima y enfrenta a Aquiles, aún sabiendo que estaba en inferioridad, porque Aquiles era un gigante, hijo de una Anunnaki también, hombre alto y fuerte, un guerrero. Y Héctor no era par para Aquiles, sabía que iba a ser vencido. Y entonces huía de Aquiles, rehuía el enfrentamiento directo, dándole la vuelta a la ciudad, a las murallas, corriéndole a Aquiles para evitar el enfrentamiento directo. Uno de esos Anunnaki que vio la situación y estaba a favor de Aquiles, porque los llamados dioses ahí se dividieron, uno a favor de Troya, de los troyanos, y otro a favor de los griegos. Uno de esos a favor de los griegos, a favor de Ulises, el guerrero de los griegos, se le apareció a Héctor en la figura de un amigo de Héctor que estaba dentro de la ciudad. Entonces Héctor pensó que ese amigo de él había salido detrás de la muralla para ayudarle a atacar a Ulises entre los dos. Y Héctor entonces se detiene y enfrenta a Ulises, porque confía en la ayuda de su compañero que está al lado. Pero cuando comienza a enfrentar a Ulises y mira para atrás, ya su compañero desapareció. Es un Anunnaki que tomó la forma de su amigo, para que Héctor no siguiera huyendo, y lo hizo enfrentarse a Aquiles, y ahí Aquiles mata a Héctor. Entonces, esa capacidad, es tecnología, no es milagro, no es nada que sea. A medida que la humanidad avanza, yo le decía, vamos entendiendo mejor esos textos, porque tratan sobre una raza de personas que tienen una tecnología millones y millones de años más avanzada que la nuestra. Entonces el terrestre de esa época la ve como algo milagroso, pero es pura tecnología. Transformarse físicamente y tomar el aspecto de otra persona. Para nosotros hoy eso es imposible. Diríamos hoy, eso es magia, eso es brujería, porque no lo entendemos, no tenemos la tecnología. Es como un mago que de repente tú estás aquí y lo estás mirando fijamente y él transforma una hoja en una paloma. Tú dirás, pues tú que no entiendes dirás, pues ¿qué es esto? Esto es cosa del diablo si tienes demasiada influencia religiosa en la cabeza. ¿Qué es esto? Es magia, porque tú no entiendes la magia. Cuando tú estudias magia, entonces tú entiendes el truco. Ahora yo entiendo por qué yo vi ese lapio, ese vaso transformarse en paloma delante de mis propios ojos. Ahora que yo estudio magia, entiendo el truco. Es tecnología, no es nada extraño. Entonces eso ellos los hacían, y los terrestres veían eso. Tomó el rostro del rey, y a Hatshepsut, esa mujer que era hija de uno de ellos, lo dejó escrito, que mi padre tomó el aspecto del rey, esposo de mi madre, y tuvo relaciones sexuales con la reina, y la reina pensaba que era su esposo, que era el rey, y era el Anunnaki, era Amón-Ra, era Marduk. Y eso se repite a través de la historia, ese hecho, de uno de ellos tomar el aspecto físico de otra persona.
terrestre y lo suplantaba. Donde más vemos esos hechos es en la llamada mitología, que no es mitología griega de los llamados dioses griegos, que son los mismos Anunnaki, pero en Grecia o en la India también. Transformarse físicamente y tomar el aspecto de otra persona. Entonces a Jesús dice eso: mi madre así fue que me tuvo. Un Anunnaki, Amón, en este caso Marduk, Amón-Ra en Egipto, tomó el aspecto del esposo de mi madre, que es el rey, y tuvo sexo con mi madre. Mi madre pensaba, estaba convencida de que era el rey que estaba en la cama con ella. No era. Y esta mujer, que fue faraona, lo dice: tomó la forma de su majestad el rey, el gran dios Amón, el marido de su madre, el rey, y la reina, y mantuvo relaciones sexuales con ella, engendrando así a Sheshub. Los textos cananeos hablan también de otro caso del rey Queret, que era hijo del dios El, ahí en Cananea, entre los cananeos, ahí en lo que hoy es Palestina, Israel, esa región. O sea, ellos hacían eso en varios lugares del mundo donde estaban, suplantar, porque le agarró el gusto por las mujeres terrestres al ver que eran compatibles. Pero no solo eso, que frente a la mujer terrestre ellos tenían más libertad de hacer cosas que no hacían con las Anunnaki. A las terrestres ellos las podían tomar cuando quisieran, y la cantidad de ellas que quisieran, no había reglas y normas. Ahora, con una de ellas no. A las terrestres la podían estuprar, quitársela al marido, meterle cuerno al marido y suplantar al marido, no importa que estuvieran casadas o lo que fuera. Entonces la Anunnaki tiene esa libertad sexual frente a la mujer terrestre, y eso hace que proliferen los hijos de ellos con las terrestres. Y entonces esta mujer faraona narra cómo fue que ella, por qué que ella es, tiene una parte divina, ¿no? Y exige esa parte de ella para asumir el trono. Esos son privilegios que le dan para asumir el trono, porque es de esa clase de personas, de esa realeza que viene ya, que tiene sangre directa a Anunnaki. Entonces le corresponde, y fue faraona, a Sheshub. Entonces ella narra ese hecho, cómo ella fue engendrada, ¿no? Y eso le pasó a la mamá de Alejandro Magno en Macedonia, Grecia, que el mismo Amón-Ra, miles y miles de años después, es el mismo personaje que todavía está vivo, y va y hace eso con la mujer del rey Felipo, ahí en Grecia, en Macedonia. Se le transforma como si fuese rey Filipo y se acuesta con la mujer del rey, y la mujer da luz a quien, Alejandro Magno. Entonces Alejandro, el cuchicheo en el palacio de Felipe, ahí en Macedonia, era el chisme, era que Alejandro no era hijo de él, por las características de Alejandro. Y el rey Felipe lo sabía: no es mi hijo. Y ese era el chisme en medio del palacio. Y cuando Alejandro crece y se hace rey por la muerte de su padre Felipe, él procura esa: yo soy hijo de Amón-Ra, de un dios, y va a Egipto allá. Y los sabios en Egipto que él visita le dicen: sí, tú eres hijo de Amón-Ra, y tu padre está en Babilonia, todavía está vivo. Solo que cuando Alejandro llega a Babilonia y entra en el templo de Babilonia, ya el Esagil de Marduk, ya él había muerto. Los llamados dioses fueron muriendo, algunos de ellos. ¿Y qué pasó? Se fueron eliminando esa religión. Ya no hay religiosos seguidores de Marduk, desapareció todo. ¿Y qué pasó con la humanidad? La humanidad sigue su camino, sigue avanzando. Ya ese Dios pasó. Y así pasarán otras religiones que hoy tenemos, que son fuertes. Los hechos van, ese hecho de ver a ese Dios morir, fue hecho prisionero algunas veces por un rey terrestre ahí. Entonces la gente fue abriendo los ojos, pero no decían que era un Dios, que era inmortal. Y ahora vemos dónde está la tumba de él, o vemos cómo fue capturado por un ejército de terrestre, por un rey. Entonces la gente fue abriendo los ojos, y eso va a pasar hoy. Esa matanza de Israel en Gaza
a mucha gente le abre los ojos, pero ¿dónde está Alá? 87% de las casas de Gaza han sido arrasadas por la bomba que Estados Unidos le vende a Israel, y Alá no aparece por ningún lugar. La mayoría de muertos son niños y mujeres porque Israel quiere eliminar al palestino de esas tierras. No es atacar a Hamás, eso es una excusa, es barrer a los palestinos de ahí para ellos construir y quedarse solo ellos con el territorio completo de Palestina. ¿Dónde está Alá? Que no aparece para salvar a miles de niños, que están todavía enterrados bajo los escombros de esos edificios que Israel bombardea con gente adentro, no le avisa, le manda la bomba y el que está adentro se quedó enterrado ahí, enterrado vivo bajo los escombros. Dicen que hay más de 15.000 personas palestinas enterradas bajo los escombros, que nunca podrán salir porque no hay maquinaria para remover tantos pedazos de cemento, de edificios que han colapsado por las bombas que Israel le ha lanzado ahí en Gaza. ¿Dónde está Alá? Pues igual que antes aparecerá algún fanático que dirá, no, es que Alá, no, eso no es cuestión de Alá, y entonces deja Alá de lado y lo salva, ¿no? Porque el fanático es así, el fanático cree que él tiene que salvar a Dios, que entonces matan a otra persona porque insultaron a Dios. El Dios es tan mediocre y tan raquítico que no se puede él defender de un insulto de un simple terrestre. Tiene que aparecer algún fanático que te mate porque tú ofendiste a Alá. Y lo mismo hacían los católicos, ¿no? Cuando en la Edad Media se ofendía, se hablaba mal de la Virgen o de Jesucristo, los sacerdotes y los dirigentes de esas iglesias los mandaban a quemar en la hoguera, ¿no? Porque habló mal de Dios o no creyó cosas. Entonces los dioses son tan raquíticos que necesitan que un ser humano los defienda de un simple terrestre. Ven, va degenerando las creencias hasta que el terrestre supera esa etapa de salvajismo intelectual, de la superstición de las religiones. Unas grandes antiguas desaparecieron y estas también van a seguir el mismo camino. Es el proceso, la humanidad va avanzando. Mientras más estudiamos, mientras más conocimiento tenemos, conocemos mejor quién eran realmente estos personajes llamados dioses. Igual pasará con lo que hay hoy. El terrestre ya comprendiendo de dónde vino ese Dios Yahvé de la Biblia, o que Jesucristo es Dios, que la Virgen se fue en cuerpo y alma y está en el cielo, dice la Iglesia Católica. No se sabe dónde es el lugar, pero la mujer se fue con todo y tripa para allá. La única, dice, en el mundo, y el que no lo cree hay que quemarlo. Esas idiotices que nos meten las leones en la cabeza, eso va a desaparecer. Porque ese es el proceso de esas creencias supersticiosas, ir desapareciendo. Entonces, así como Marduk murió y la gente vio, el terrestre vio y fue preso varias veces también, y las creencias se fue, la religión de Amon-Ra en Egipto y en otros lugares fue desapareciendo, así pasará con las otras. Los dioses no eran dioses, nunca fueron dioses. Y esto de ahora igual, Alá o Yahvé. Ya mucha gente que ha abierto los ojos. ¿Cómo es que Yahvé es Dios si se la pasa matando gente y mandando al pueblo aquel que le seguía a que maten y arrasen con niños, con niñas y diciendo, déjenme 12 niñas para mí o 32 niñas para mí del botín de guerra? Como que era un pedófilo. Entonces, a medida que la gente va analizando esos textos, va abriendo los ojos. No es Dios, nos ha engañado todo el tiempo. Eso pasa a través de generaciones, ese proceso histórico de clareamiento de la mente humana, y sigue avanzando la humanidad. Entonces esa mujer decía eso y dice, un rey que era hijo del dios El, ahí en lo que hoy es Cananea o Canaán, Palestina, Israel. Sigue diciendo Sitchin, una variante curiosa de estas costumbres de reyes semidioses, hijos de Anunnakis, de esa raza, fue la del rey Eannatún. Por eso dice Charles, una variante curiosa, o sea, hay un ejemplo curioso que es el del rey Eannatún, dice Setaira Sitchin, hablando de esa mezcla de las razas. Una variante curiosa de estas costumbres de mezclar las razas de reyes semidioses fue la del rey Eannatún, un rey sumerio
que gobernó en Lagash, ahí en Mesopotamia, una ciudad donde mandaba el Anunnaki, hijo de Enlil, llamado Ninurta. Él era que elegía el rey, el sumo sacerdote que le iba a dirigir su residencia o templo. En Lagash, una ciudad muy famosa, que todavía está en la ruina de Lagash, ahí en lo que hoy es Irak. Y fue una ciudad muy próspera, que Ninurta la defendía. Dice, el rey Anatún, un rey sumerio que gobernó en Lagash durante los primitivos tiempos heroicos en que reinaban esos semidioses, o sea, hijos de terrestre con Anunnaki, con esa raza, mezcla de razas. En una inscripción de este rey, Anatún, que se encontró en un monumento suyo bien conocido llamado la Estela de los Buitres, que es una estela. Una estela es un pedazo de piedra vertical, enterrado hacia arriba, y está escrito algún mensaje de algún hecho. Yo soy el rey fulano de tal, pasé por aquí en tal año, vencí a tal otro rey, y entonces erige esa estela y la deja ahí en ese lugar como recordatorio para que todo el que pase por ahí después de cientos de años recuerde que ese rey realizó esos hechos. Eso es una estela. En cemento se hace para que dure mucho, o si no, se hacía en piedra para que dure mucho tiempo. Es una estela, un recordatorio hecho de piedra. En una estela llamada la estela de los buitres, un mensaje que aparece escrito, se atribuye su estatus de un semidios. Yo soy un semidios porque soy hijo de uno de esos señores, o hijo de una de esas mujeres de ellos, señoras. Dice, en una inscripción de este rey que se encontró en un monumento suyo, en esa estela, se atribuye su estatus de semidios. ¿Y por qué Sechareji dice que este caso de ese rey Anatún es curioso? ¿Por qué? Porque no fue como los otros, que un Anunnaki se acuesta con una mujer y nace ahí uno que será el futuro rey, o una mujer de los Anunnaki se casa con un rey terrestre y nace el futuro rey. En este caso no fue así, por eso dice Sechareji que es curioso el caso de Anatún. ¿Por qué? Porque fue a través de la inseminación artificial. Miren, miles de años atrás ya se hacía lo que hoy se hace. Por eso le estoy diciendo, a medida que el terrestre va avanzando en tecnología, en conocimiento, estas cosas miles de años atrás se van entendiendo mejor, porque es una tecnología que de los Anunnaki es millones de años más antigua que la nuestra. Nosotros vamos a paso de tortuga, conociendo la tecnología de ellos. Inseminación artificial. Hoy ya se sabe lo que de qué se está hablando. Antes no se sabía. En el 1500 o en el año 1500, 1600, 1700, que hablar de inseminación, eso ni se hablaba. Inseminación artificial, ¿qué es eso? Es como tú que vas a un campo de nuestra comunidad, de cualquier nuestro país, le habla de fisio no sé qué y ciencia de la inteligencia artificial. ¿Qué sabe aquel hombre que solo planta arroz y trabaja en el campo de lo que tú le estás hablando? Él se reirá. ¿Qué es lo que te está hablando? O sea, hay kilómetros y kilómetros de distancia del conocimiento que tú tienes al conocimiento que tiene ese hombre. Quizá un día él estudie y entienda eso. Es como tú hablarle de un celular a una persona en 1920. Celular, ¿qué es eso? Que tú puedes hablar con otra persona y verla a ella en un aparatico y se reirían de ti en esos años. ¿Qué es eso? Pero hoy ya es normal. Nadie se asombra, nadie se cae muerto, nadie entra en crisis porque ve su imagen dentro de un celular. Ve cómo las cosas se van adaptando al tiempo a medida que el ser humano va conociendo la tecnología. ¿Ven? Eso es lo que pasa con estos textos antiguos. Y entonces dice Chareji que ese hecho de ese rey Anatún
Es diferente a los otros, es curioso, porque no es que uno de ellos tuvo relaciones sexuales con una terrestre, es a través de inseminación artificial, es un caso único. Por eso es curioso el caso de rey Anatún, que es un semidios, hijo de uno de ellos, mezcla de las razas. Dice, se atribuye su estatus de semidios, el rey Eanatún, a la inseminación artificial de Ninurta, el señor del Hirsu, porque el templo, la residencia de Ninurta, ahí en Lagash, se le llamaba el Hirsu, entonces a él se le llamaba Ninhirsu, que significa señor del Hirsu. Es el señor de esta casa, el dueño, el propietario, eso es lo que quiere decir, no es nada extraño. Señor del Hirsu, el recinto sagrado, ¿no? Porque él vive ahí. Se debía entonces a la inseminación artificial de Ninurta y a la ayuda de Inanna o Ishtar, que era sobrina de Ninurta. Y también a la ayuda de Nigmat, que era tía de Ninurta. Nigmat, media hermana de Enlil y de Enki. A la ayuda de esas dos mujeres, Anunnaki, se debió la inseminación artificial con el semen de Ninurta en el útero de una mujer terrestre, y así nace Eannatum. O sea, no fue en relación directa sexual de Ninurta con una terrestre. Inseminación artificial, hoy sí se entiende, porque ya muchas mujeres la hacen. Quien tiene dinero, una mujer, una pareja que no puede tener hijos, hace inseminación artificial, van a un laboratorio o a una clínica. Mira, yo quiero hacer mi inseminación artificial porque tengo problemas en el útero, o mi esposo no puede tener hijos, no sé qué, y toman el semen del esposo y lo injertan en el útero de la mujer, lo fecundan primero in vitro en una cosa de vidrio, y ese médico que hace esa operación, ese procedimiento médico genético, está acompañado de enfermeras o de enfermeros, asistentes. Eso es lo que pasaba con los Anunnaki, exactamente igual. Se toma uno de ellos, aquí como van a ver en el texto, dice, el señor Ninhirsu, guerrero de Enlil, implantó el semen de Enlil para Eannatum en el útero de, pero el nombre de la mujer en la tablilla parece, perdió esa parte de la tablilla, entonces no se puede leer bien el nombre de qué mujer era, el nombre de la mujer a la que se le hizo la inseminación artificial con el semen de Ninurta. El señor Ninhirsu, que es Ninurta, guerrero de Enlil, así se le decía Ninurta, guerrero de Enlil, porque todos los hechos que implicaban guerra con otros, combate con otros, Enlil designaba a su hijo Ninurta que realizara esos hechos, por eso se le decía el guerrero de Enlil. El señor Ninhirsu, guerrero de Enlil, implantó el semen de Enlil para Eannatum en el útero de, ahí se corrompe la tablilla, no aparece el nombre de la mujer. Inanna, y sigue diciendo, Inanna acompañó su nacimiento, el nacimiento del niño de Eannatum, que es como diríamos hoy la comadrona, ¿no? Que ayuda al parto. Inanna acompañó su nacimiento y le llamó digno del templo de Eanna, o sea, nace un futuro rey. Este puede ser un futuro rey, será un futuro rey. Lo puso en el sagrado regazo de Niñarsak o Ninmak, la media hermana de Enlil, de una Anunnaki, para que ella le diera leche de su propio pecho. ¿Ves? La mezcla de razas, es un tipo que tiene una ligación directa con ellos. Yo fui alimentado con la leche del pecho de esa mujer, de esa raza, de esa persona, de esos dioses, Niñarsak o Ninmak. Niñarsak le ofreció su pecho sagrado. Ninhirsu se regocijó con Eannatum. Ya cuando nace el niño, Ninurta se regocija, es mi hijo. Eso es lo que está queriendo decir. Ninhirsu se regocijó con Eannatum. Ninhirsu implantó el semen en el útero de la mujer que no se menciona el nombre. Ahí termina ese texto antiguo. Una inseminación artificial y así nació ese futuro rey, mezclado de las dos razas.
aunque la referencia al semen de Enlil, como dice el texto, no deja claro si el propio semen de Ninurta o Ninhirsu se considera aquí como semen de Enlil, porque era el hijo de Enlil, el primer hijo de Enlil, el guerrero de Enlil. Entonces el texto no deja claro si cuando dice el semen de Enlil, era referencia a que Enlil era el padre de Ninurta, o fue el semen directo. Parece que más fue el semen directo de Ninurta. Aunque la referencia al semen de Enlil no deja claro si el propio semen de Ninurta o Ninhirsu se considera aquí semen de Enlil, por ser el primogénito de Enlil, Ninurta, o si se utilizó realmente el semen de Enlil para la inseminación, dice Charya Sitchin, lo cual resulta muy dudoso que sea el semen de Enlil, porque quien lo reconoce como hijo, que le agrada su nacimiento es Ninurta. Entonces parece más bien que el semen era realmente el de Ninurta y no el de Enlil. Eso nos aclara Charya Sitchin. Lo que sí deja patente la inscripción en ese texto antiguo es que la madre de Akhnatón, cuyo nombre en la estela es ilegible, fue fecundada artificialmente, de tal modo que el semidios, Akhnatón, se concibió sin una verdadera relación sexual. Dice Charya Sitchin, es curioso, es una maravilla, pues es un caso de inmaculada concepción en Sumeria, en el tercer milenio antes de Cristo. 3000 años antes de Cristo se da este caso de inseminación artificial de inmaculada concepción. Una mujer que se embaraza, es embarazada sin la intervención de un contacto sexual, igual que el caso de María. Eso es lo que dice Charya Sitchin. Una inmaculada concepción en Sumeria en el tercer milenio antes de Cristo, y lo pone ahí entre signos de admiración, Charya Sitchin, igual que María. Porque es tecnología. Por eso es que María se confunde, dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que yo estoy embarazada si yo nunca he tenido relación sexual con un hombre? Para esta situación, yo soy virgen. Y el mensajero del Anunnaki, que en la Biblia se llama el ángel, le dice, no, María, pero es que para ti es imposible, para Dios, ¿ves? Uno de ellos, para Dios nada es imposible, o sea, nada de lo que ellos se propongan es imposible realizar porque tiene la tecnología. Y el mensajero le dice a María no solamente eso, que para ellos nada es imposible porque tienen una tecnología, no le dice tecnología, pero explícitamente lo está diciendo, para ustedes es imposible. ¿Qué es eso? Que la paloma se convirtió en un papel de repente. Para ustedes era magia, para nosotros no. Esas cosas son normales entre nosotros. Tenemos el conocimiento y la capacidad. Para ustedes es imposible, para Dios nada es imposible. ¿Ven? Tecnología. Entonces, y no solamente le dice eso, le dice que ella está embarazada y le dice el género de la criatura. Es un niño que tú tienes en tu vientre. Le dice hasta el género. Y le dice más, y le dice, y le va a poner tal nombre, Jesús, en español. Y así sucede. Y María, pues ya acepta el hecho, pues ya estoy. Entonces que se haga la voluntad, porque ya ¿qué es lo que puedo hacer? Yo estoy embarazada y yo siento que estoy embarazada. Entonces no, la voluntad que se haga, ya. José que agarre el cuerno. Y así pasó. Y el mismo José se dio cuenta que ese no era hijo de él. Y el mensajero, se le aparece entonces el mensajero de nuevo. Mira, José, estate tranquilo, acepta el cuerno. Y esa situación pasó varias veces contra los Anunnaki con mujeres terrestres. Acepta el cuerno, que ese hijo es de él, del Altísimo. O sea, uno de los jefes de ellos. No te pongas a crear problemas. Ten cuidado. Es de los poderosos. Entonces el terrestre se quedaba tranquilo, porque sabía, si hubiese sido otro del pueblo, se van a la lucha con espada o con cuchillo, lo que sea, para vengar la honra, como se dice hoy. Pero era uno de ellos, entonces tranquilícese, hermano, que
aquí no puede usted hacer más nada. Agarre el cuerno y eche para adelante. Y eso es lo que le dice el ángel a José. En lenguaje popular le dice eso: acepta el cuerno y quédate tranquilo y críalo como si fuera tu hijo. Ya tú sabes que es hijo de uno de ellos. Entonces no te ande ahí revoltando y queriendo hacer escándalo, ni mucho menos mandándola para su casa. Usted lo va a criar y va a quedarse con ella también en la casa. ¿Ve? Quien se lo mande uno de esos poderosos, el Altísimo, le dice. Y es lo mismo que pasa con varias mujeres. Por eso yo le decía, en algunos cuadros antiguos de la Edad Media aparece un ovni allá encima, redondo, y enviando un rayo a María que está dentro de una habitación. Para la persona de esa época, de ese cuadro, el pueblo normal, ¿qué es esto? Eso es de la imaginación del pintor. No, es que el pintor tenía esa información. Y hoy podemos entender mejor ese cuadro con un ovni allá encima en el cielo y mandando un rayo de luz al cuarto donde está esa mujer que representa a María. ¿Por qué? Porque hoy muchas personas han dado testimonio y siguen dando alrededor del mundo de que se le apareció esa nave en forma de plato, y lanzó un rayo hacia abajo, y de repente esa persona, sin saberlo, ya estaba dentro de la nave. O sea, la succionó con la luz. Una luz que se ha llevado hasta vacas. Han visto vacas subiendo por la luz. Y seres de ellos que suben y bajan por el haz de luz, por el rayo de luz que sale del ovni, de la nave. Hoy que vemos eso, entendemos la tecnología. Y es lo mismo que hace. Entonces, si te pueden llevar a través de esa luz, que el terrestre no sabe todavía esa tecnología, ¿qué no pueden hacer con esa misma luz? Dejar a una mujer embarazada sin saberlo. Y hay testimonios de mujeres que han quedado embarazadas. Pensaban que estaban durmiendo, pero de repente cuando se tomaron conciencia, sintieron que tenían algo en su vientre. Y estaban embarazadas de uno de ellos. ¿Cómo fue? Y ellas no pueden explicar la misma situación de María. Es tecnología que no se conoce. Por eso uno se asombra. La mujer no sabe qué hacer, qué decir. Entonces estos libros nos aclaran mucho. Lo que pasa es que hay que saber explicarlo. Hay mucha gente hablando de estos libros de Zecharia Sitchin en YouTube y en otras plataformas. Y hablan de estos personajes de una manera que el pueblo los escucha y dice: ¿dónde sé de qué está hablando? Y le meten mucha música y muchas imágenes de seres extraños que no tienen nada que ver con Anunnaki. Y ganan miles de seguidores esa gente. Parece un teatro, una película con unas músicas estruendosas y unas imágenes que lo que yo estoy haciendo hoy no se parece ni de cerca a lo que hacen esos señores en esos canales, hablando de los Anunnaki. Pero cuando tú le haces pregunta a esa gente de esos canales, tú le preguntas: ¿de dónde tú sacaste esa información? No la dicen nunca, porque nunca se le ve leyendo un libro. No son expertos en el lenguaje sumerio, en la cultura sumerio. No son sumeriólogos. A veces no tienen ni siquiera el bachillerato, esa gente dueño de esos canales, que tienen hasta millones de seguidores y ganan un monte de dinero hablando de los Anunnaki. Y lo colocan como reptiliano, como una cara extraña, como que uno no sabe. El que no sabe, entonces se queda asombrado y dice: no, cuánta información, y que nos ha ayudado mucho, pero el tipo no sabe nada de lo que están hablando. Quien sabe es el que estudió más de 30 años y sabía el lenguaje sumerio, de donde sale ese tema de los Anunnaki, de las tablillas sumerias. No hay otro lugar de donde se sacar esa información sobre los Anunnaki. Zecharia Sitchin es el que hace eso y traduce todo ese material. Y a estos tipos tú nunca los ves leyendo un libro. Parece que son ellos los expertos y hablan y hablan y hablan. Y tú nunca lo ves leyendo un libro y diciendo su fuente: yo saqué esto de tal texto. No, como que ellos son la fuente de lo que están hablando en esos canales. Y mucha gente inocente pues se confunde y le da clic: soy seguidor tuyo. Mucha información, que nada, no sabe nada. No explica las cosas y usted se queda en la cabeza como con una imagen de una película que vio sobre esta cosa de los Anunnaki.
Yo lo explico de otra manera, más humildemente, pero en ese lenguaje adaptando las cosas al día de hoy para que la gente más humilde vea que esto es historia. Esto no es fantasía, mitología o de esas extraordinarias cosas de un ser con cabeza. Son gente igual que nosotros, nos parecemos a ellos porque fueron ellos que nos crearon. Entonces la cosa puede ser normal, el conocimiento es normal. Cuando uno lo tiene, es fácilmente puede manipular a los otros que no saben de eso. A veces el libro de Zecharia Sitchin que las editoras colocan la imagen de un extraterrestre, eso que tiene la cabeza grandona y los ojos alargados, oscuros y la boca pequeña, está manipulando el texto de Zecharia Sitchin. Esa no es la imagen del Anunnaki que se presenta en las tablillas. Fíjense, se mezclaban entre las razas, andaban en medio del pueblo y la gente los veía y los conocía. Ah, ese es uno de los señores, ese es uno de los dioses, así le decían, ¿no? De los protectores. Y al Anunnaki común andaba mezclándose y agarrando mujeres terrestres para aquí, para allá, el Anunnaki común. El terrestre los veía. ¿Eh? Ahora, el que no tiene conocimiento, pues se deja engañar por un show en un canal que parece que está hablando de algo que no se sabe que pasó en Marte, dónde fue, de un mundo que en la realidad no existe. Entonces estábamos hablando de esa inseminación artificial, ¿no? Una inmaculada concepción en Sumeria 3000 años antes de Cristo. El hecho de que los dioses estaban familiarizados con la inseminación artificial viene corroborado en los textos egipcios también, según los cuales tras el asesinato y la desmembración de Osiris, aquel que era hermano de Set, hijo de los dos de Marduk, o que en Egipto se le llamaba, a Marduk se le llamaba Amón-Ra, el dios Amón-Ra. Entonces tuvo esos dos hijos, a Set y a Osiris, y les repartió, mira, tú vas a tomar la parte norte de Egipto y tú vas a tomar la parte sur de Egipto. Les dejo el territorio a ustedes dos. Pero después de cientos de años, los dos hermanos comenzaron o Set, mejor dicho, dijo, yo quiero todo el territorio para mí, comenzó a hacer un plano para eliminar a su hermano. ¿Es normal? Claro que es normal. Ustedes no ven todos los días, oye, como un hombre deja una herencia y los hijos se matan entre ellos por el dinero. Son hermanos, pero se matan. No, esa casa me corresponde a mí, no, me corresponde a mí, que no. Y termina metiéndose un cuchillo en el estómago y se matan por la herencia del papá. Pues es lo mismo que está pasando que pasó con Set y con Osiris. Set quería el territorio completo de Egipto para él. O sea, quería la parte que era de su hermano Osiris y elaboró un plan y lo mató. Lo desmembró en pedazos. Dice, según los cuales estos textos egipcios, tras el asesinato y la desmembración de Osiris a mano de su hermano Set, el dios Tot, que era un hijo de Enki, experto en biogenética, en manipular la genética de una persona, en inseminación artificial, todo eso es biogenética y genética. El dios Tot, que aquí en América Latina, en la región que hoy es del sur de México hasta Costa Rica, esa es la región llamada Mesoamérica, ahí fue ese dios Tot de Egipto o Ningisida en Sumeria. Ahí fue a vivir con un grupo se fue corriendo de Egipto porque Marduk volvió y lo echó. Y vino a vivir ahí en Centroamérica, ahí en Mesoamérica, con el nombre de la cultura que ella estaba ahí. Entonces se le da otro nombre, no se le llama Tot como en Egipto, o Tehuti en Egipto también se le decía. Al llegar aquí a América con seguidores africanos negros, instalarse en esa región, Mesoamérica, se le da el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, porque ellos estaban en todo el planeta, porque tenían sus naves que podían ir aquí para allá e instalarse en cualquier parte del planeta. Por eso se habla de las mismas personas, en los mismos hechos, en varias partes del planeta Tierra, porque eran ellos que iban y venían para acá y para allá. Entonces no es nada extraño que en Ecuador se encuentre la misma escritura de los sumerios,
allá en Babilonia, en Mesopotamia, en Irak. Y no es nada extraño porque son los mismos personajes en diferentes lugares. Tenían sus naves. Entonces ese dios Tot en Egipto, que era hijo de Enki, es que hace la fecundación de Isis, la esposa de Osiris, que fue muerto por su hermano Set y su cuerpo fue cortado en pedazos y repartido por varios lugares del Mediterráneo ahí. Y Isis consigue unas partes del cuerpo de su esposo desmembrado Osiris, y se las entrega a Ningisida o a Tot o Tehuti en Egipto. Y este le extrae el ADN de Egipto a esa parte del cuerpo de Osiris y hace que Isis quede embarazada de Osiris, que ya está muerto, tiene mucho tiempo muerto. Fecundación in vitro, fecundación artificial. Y ahí nace un hijo, Horus, que sería el heredero y el vengador de su padre Osiris, a quien él no conoció. Entonces, cuando Horus nace, Isis lo esconde de Set, porque sería entonces el heredero legal de Osiris, y Set eliminó a Osiris y no tenía hijo. Entonces, que aparezca un hijo reclamando el territorio que era de su padre Osiris para Set va a ser algo inaceptable. Por eso Isis queda embarazada con ese proceso artificial, con el ADN de su esposo muerto Osiris, y esconde a su hijo para que Set no descubra. Solo cuando ya el tipo es un joven, fuerte, guerrero, que otros Anunnaki le enseñaron a guerrear, dicen los textos, es que Isis lo presenta a la asamblea de varios de ellos que se reúnen para analizar ese problema. De los grandes, Enki y otros se reúnen para analizar, porque Isis dice que el trono de Egipto le corresponde a su hijo, que es hijo de Osiris. No se lo cree, se espanta en la asamblea, ¿cómo que hijo de Osiris? Yo desmembré a Osiris, lo maté y no tenía hijos. Pero Ningisida le hace un análisis de DNA y le presenta, la asamblea le pide a él que haga ese análisis porque era el experto en eso, y Ningisida dice, sí, Horus es descendiente directo de su padre Osiris. Ahí se le vino abajo el ánimo y comenzó a planificar cómo eliminar ese heredero, porque no quería perder todo el territorio. Pero Horus termina venciéndolo y conquistando todo el territorio para él, en nombre de su padre muerto Osiris. Y hay una representación de ese procedimiento genético, inseminación artificial, una representación, una pintura antigua en Egipto donde se representa ese hecho de Ningisida con la ayuda. Como yo les decía, el médico va a hacer una inseminación artificial, tiene ayudantes, enfermeras, enfermeros, otros médicos que lo ayudan. Pues en esa representación se ve a Ningisida, que siempre le ponen el rostro de un ave, no le ponen el rostro de él en Egipto, haciendo ese procedimiento de inseminación artificial, acompañado por mujeres Anunnaki que lo ayudaban en el proceso, como el médico es ayudado por enfermeras cuando está haciendo el proceso de inseminación artificial, como decimos hoy. Entonces esa representación se la voy a colocar en el vídeo para que la vean. Se le explico aquí para que cuando vean la imagen entiendan más fácil. Entonces hay esa representación, hay una representación de la hazaña que muestra a Tot y a las diosas del nacimiento, o sea, las que colaboraban con él en esa operación. Se le llama las diosas del nacimiento porque lo acompañan en ese proceso de inseminación artificial. Las diosas del nacimiento, acompañándolo en ese proceso. No buscaban a mujeres terrestres porque el terrestre no sabe nada de eso. Las enfermeras Anunnaki sí saben de eso, entonces las busca como compañía para que le ayuden en el proceso de inseminación, en lo que hoy diríamos que es la clínica. Busca mujeres Anunnaki. Por eso le dice las diosas, porque son Anunnaki, son de esa raza. Las diosas del nacimiento se ayudan en ese proceso genético ahí en la clínica de Ningisida, diríamos hoy. Por tanto, dice Zecharia Sitchin,
hay una representación de esa hazaña que muestra a Thoth y a las diosas del nacimiento sosteniendo las dos hebras del ADN. Ya hoy sabemos que el ADN humano tiene dos hebras, ¿no? Entrelazadas. Eso antes no se sabía, pero hoy ya se sabe. Por eso los símbolos que aparecen en esa representación en Egipto, hoy se entiende más fácil, porque ya el terrestre ya avanzó y conoce esa tecnología, inseminación artificial. Tomar las dos hebras del ADN humano y modificarla, implantarla. Ya no se habla de clones. Un fulano clonó una oveja, otro clonó un elefante, otro clonó dos becerros. Ya el terrestre ya conoce la tecnología. Ya hay un chino que dice que clonó varios niños y están vivos, solo que él nunca quiso decir dónde estaban y quién es esa mujer, porque tiene que guardar el secreto profesional. Pero son clones y él lo hizo. Y está vivo ese médico de China que hizo ese proceso. Ven cómo el terrestre va detrás de lo que le enseñó el Anunnaki miles de años atrás, la tecnología. Vamos avanzando detrás de ellos, siguiendo el camino que ellos nos mostraron, el conocimiento. El terrestre va adquiriendo el conocimiento. Entonces cada día estos textos antiquísimos dejan de ser milagros o leyendas o mitos para irse convirtiendo en realidad, en historia real. Eso es lo que Seychelles nos dice. Esto es historia real, señores. Esto no es mitología. Y los hechos de hoy se van simplemente confirmando lo que estos textos antiquísimos de las tablillas ya nos decían. Cuando se descubre un planeta en el sistema solar, se descubrió a Plutón, se descubrió a Neptuno, siempre que había un avance, Seychelles Sitchin le hacía una carta al dueño de la NASA en Estados Unidos. Decir, mira, lo que ustedes han descubierto en el sistema solar ya está aquí en las tablillas. Lo sabían los sumerios, porque los Anunnaki son los que viajaban de Nibiru hacia acá, atravesando el sistema solar y le comunicaban esas informaciones de cómo era Neptuno, cuál era el color, que se parece mucho con Urano, con Plutón, que tienen tantos satélites, con Júpiter. Eso ya está en la información de las tablillas. O sea, no es que lo descubrió un estadounidense o un inglés o un francés, eso es fraude. Ya eso está. Por eso es que ocultan estas informaciones, estos textos, para ellos presentarse como la civilización occidental, que es la que ayuda al mundo a avanzar en tecnología. Es falso. Esto ya estaba miles de años. Los aviones, los helicópteros, los tanques de guerra, los submarinos. Tecnología que ya aparece hasta en pinturas egipcias. Están esos aparatos representados. No han inventado nada esta gente. Se quieren adueñar de la historia humana para presentarse ellos ante nosotros como los que han hecho avanzar la humanidad, ¿no? Fulano de tal en Estados Unidos descubrió la energía. Fulano de tal en Inglaterra descubrió la pila eléctrica o la lámpara eléctrica que ilumina. Todo eso es falso, señor. O fulano de tal de Rusia fue el primero que fue al espacio. Falso también. Los textos sumerios dicen que no es así. Miles de años atrás ya mencionan con nombre y apellido cuál fue el primer terrestre que fue al espacio y visitó otro planeta. ¿Ven? Se nos va aclarando la mente. Y sigue diciendo entonces este texto dice, por tanto, dice Seychelles Sitchin, esa representación muestra a Thoth y a las diosas del nacimiento, las ayudantes de la cirugía, de la operación, diosas del nacimiento, sosteniendo las dos hebras del ADN que se utilizaron, y muestra también a Isis con el recién nacido Horus en sus brazos, dándole el pecho. Por tanto, es evidente que después del diluvio, los enlilitas, igual que los enquiitas, aceptaron también los emparejamientos con mujeres terrestres, la mezcla de las razas que el decreto de Enlil había prohibido. O sea, los mismos seguidores de Enlil violaron ese decreto. Y las pruebas son estas. Y esos emparejamientos con mujeres terrestres consideraron adecuados ellos los Anunnaki para la realeza a los descendientes de estas relaciones. O sea, ¿qué pasó con los descendientes de este relacionamiento directo entre el Anunnaki y el terrestre? De ahí salió esa clase alta
de ahí eran seleccionados los sumos sacerdotes, los reyes. Por eso los reyes hasta el día de hoy se consideran como una clase aparte, superior a los otros, se piensan, no, yo soy de clase, de sangre azul. Todo eso disparate está en la mente de esta gente. Viene de acá, que los Anunnaki los seleccionaban de esa gente cercana, descendiente de esa mezcla de razas. No estoy diciendo que los reyes europeos son descendientes de esa gente. Los reyes europeos, la mayoría, son descendientes de los reyes africanos. ¿Sabe cuántos años tuvieron los africanos ocupando Europa? Lo que hoy es Europa. Más de 400 años. Eso está calladito. Y muchos reyes de esos blanquitos que hay en Europa son descendientes de esos reyes africanos. Pero lo tienen escondidísimo porque le da vergüenza. Son racistas. Se sienten superiores porque tienen la piel más clara. Pero los ascendientes de ellos son africanos, de piel oscura. Entonces, en cierta etapa de la Edad Media, esos descendientes de esos reyes africanos en Europa pagaron a pintores para que blanquearan a todos esos personajes antiguos, ascendientes de ellos, y los presentaran en los retratos como blancos, con piel clara. Hicieron el fraude hasta el día de hoy. Son descendientes de los reyes africanos, más de 400 años ocupando Europa, los musulmanes que subieron de África. Eso está calladito, por el racismo que le da vergüenza. Y se presentan como de una raza extraña, pura, la sangre azul, todo es fraude. Entonces dice Zecharia Sitchin que esa mezcla de las dos razas dio inicio a lo que se llama hoy linaje de sangre real. Así comenzaron los linajes de sangre real de los llamados semidioses, la mezclados de la cultura de ellos y nosotros. Uno de los primeros trabajos de Uranmu, aquel rey, fue el de reactivar las costumbres morales y religiosas. Y también para esto emuló a un recordado y reverenciado rey del pasado. Reactivar costumbres morales y religiosas. ¿A quién le enseñó costumbres morales y religiosas al terrestre? El Anunnaki. Eso fue parte del proceso civilizatorio. El terrestre vivía en el sector rural, trabajando para el Anunnaki, produciéndole alimento. Entonces el Anunnaki, después del diluvio, dijo, bueno, necesitamos esta gente, porque nosotros somos un grupito aquí, ¿de qué vamos a vivir? Si ellos eran los que nos servían, nos preparaban la carne, criaban el ganado, nos preparaban la ropa, cuidaban nuestra residencia, la limpiaban, la mantenían limpia. Nosotros no hacíamos nada, era un monte de vagos. Los terrestres le hacían todo. Después del diluvio casi se extingue el terrestre, ellos dicen, pues ¿y ahora qué hacemos? Entonces dijeron, vamos a civilizar a los que quedaron, vamos a darle más conocimientos, pero que sigan siendo nuestros sirvientes. Vamos a inventar algo para que ellos, que son mayoría, les sirvan a nosotros que somos la minoría. Y se creó la cuestión de la religión, para que ellos nos vean como seres superiores, como dioses, y no se atrevan a rebelarse nunca contra nosotros, porque tenemos el poder. ¿Qué es el poder? La tecnología, las armas que el terrestre no conoce. Así fue el proceso. Las religiones las crearon ellos, en concreto 2 de ellos, un hombre y una mujer, Marduk e Inanna, para seguir ese plan. ¿Cómo hacer que los menos gobernemos a los más? Que son los terrestres. Entonces estas normas morales y religiosas forman parte de ese paquete civilizatorio que la Anunnaki le va entregando al terrestre, ¿no? Para que pase del ambiente rural, ambiente del campo, a un ambiente de ciudad, a un ambiente urbano, construir ciudades con ladrillos, tener instituciones, tener leyes, todo lo que se necesita para usted gobernar una ciudad. Necesita un bagaje cultural, intelectual, que te ayuda a crear leyes, porque un pueblo, una ciudad sin leyes, que es un desastre. Mira, esta ley manda que los carros van por esta línea, cuando vienen tienen que ir por esta línea, porque si no, nos vamos a matar todos. El proceso cultural también civilizatorio incluye que, pues un semáforo, por ejemplo, mira, los que están
los que están en luz roja no pueden pasar, porque si se mete todo el mundo va a ser un desastre. No hay manera de avanzar. Respete la luz roja y respete la luz verde. Eso forma parte del proceso de civilización que los Anunnaki le dan al terrestre. Leyes, normas morales y éticas religiosas se le van dando poco a poco y el terrestre va avanzando hasta el día de hoy. Así lo tenemos. Uno de los principales trabajos de Ur-Nammu, aquel rey, fue el de reactivar las costumbres morales y religiosas. Y también para esto emuló a un recordado y reverenciado rey del pasado. Siguió el ejemplo de un rey del pasado, que también hizo eso, darles normas morales y religiosas a la gente, costumbres y leyes, para que se puedan vivir en ese ambiente urbano de la ciudad. Promulgó un nuevo código legal, código de leyes. Hoy tenemos, cada país tiene un código legal supremo. ¿Cómo se llama? La Constitución. Son leyes que el mismo pueblo elabora a través de los jueces, de los diputados y senadores. Elaboran leyes que son las que van a guiar el país por cientos de años, por cierta cantidad de años. Después se va reformando y adaptando al tiempo. Eso es lo que se llama constitución, un código de leyes morales, legales. Todos los países seguimos ese ejemplo de los Anunnaki. Ese rey hizo eso. Promulgó un nuevo código legal con leyes de conducta moral. Usted no puede robar, usted no puede explotar al otro, usted no puede corromperse. Ese dinero no es suyo, o sea, son normas morales y éticas. Y el rey le va dando al pueblo. ¿Y quién se la da al rey? Pues el Anunnaki, le va transmitiendo esos conocimientos civilizatorios. Ese rey Ur-Nammu, o sea que era rey de la ciudad de Ur, ahí en el sur de Mesopotamia, lo que hoy es Irak, la ciudad de Ur, donde nació, de donde salió Abraham para ir a lo que hoy es Palestina, Israel, todos esos lados. Ahí no nació Abraham, él salió de ahí porque él nació ahí en el centro de Mesopotamia, en la ciudad de Enlil, en Nippur. Ahí nació su padre también. Ur-Nammu, o sea, era rey de Ur. Para ello promulgó un nuevo código legal con leyes de conducta moral y leyes de justicia. Eso hace mucha falta hoy, señores. Los presidentes, sobre todo los de la derecha, ya suben con un esquema preparado para robarse el dinero público, sobre todo el dinero de la educación pública, porque no les roban a la educación privada, al contrario, le dan dinero, porque en la educación privada, o sea, en los colegios privados que están sus hijos. O sea, a esas escuelas privadas le dan el dinero del pueblo, le quitan el dinero a la escuela pública del pueblo y se la dan a los colegios privados, porque allá ellos tienen sus hijos y sus familiares estudiando. Igual hacen con la salud, se roban el dinero de la salud pública, de los hospitales públicos, y se la dan a los hospitales privados, porque ahí están sus hijos que son médicos, son dueños de esos hospitales, y a esos hospitales que ellos van a curarse, a los hospitales privados. No, hospital público eso es el populacho. Entonces le roban dinero al pueblo y se la dan al sector privado. Ya antes de ser nombrados gobernadores o diputados, senadores, ya tienen un esquema, ¿cómo vamos a robar? Le hace falta el código de ley, de ética moral, para guiarse. Fíjense, ya miles de años eso existía, fíjense. Según decía el código, a las leyes que Enlil, Nannar y Shamash habían querido que el rey hiciera cumplir y por las cuales querían que viviera el pueblo. La naturaleza de las leyes, una lista de haz esto y no hagas aquello, así se resumían esas leyes, se puede juzgar a tenor de la afirmación de Ur-Nammu. ¿Cuál era la naturaleza de ese se puede y no se puede, esas leyes? De que debido a estas leyes, el huérfano no fue presa del rico, se lo dicen textos antiguos. El huérfano no fue presa del rico, la viuda no fue presa del poderoso. El hombre con una oveja no fue entregado en manos del hombre con un buey. O sea, el hacendado que tiene cientos de cabezas de ganado no se tragó al pobre campesino que solo tiene una oveja, una chiva o una cabra para sacar leche y mantener a sus hijos, o comer un poco de carne. Eso es lo que está queriendo decir. Leyes a favor del más desprotegido.
que tanta falta nos hace hoy. Entre este monte de ladrones que suben ya con el esquema para robar hechos. Corruptos, ¿no? Esa es la peste que nos está impidiendo avanzar en nuestro país. La corrupción es horrible. Y sigue diciendo que se estableció la justicia en el país. En esto el rey Urnammu emuló, en ocasiones utilizando exactamente las mismas frases, a un rey sumerio del pasado llamado Urukagina, que fue rey de Lagash en esa ciudad de Ninurta, ahí en Mesopotamia, que 300 años antes había promulgado un código legal mediante el cual instituyó diversas reformas sociales, legales y religiosas, entre ellas la creación de casas de acogida para las mujeres bajo el patronazgo de la diosa Bau, casas de acogida para las mujeres. Miles de años ya existían, señores. ¿Cuántas mujeres son maltratadas por sus esposos y no pueden irse de la casa y aguantando golpes, aguantando golpes y maltrato, y los hijos mirando aquello? Porque no tienen dónde ir. No pueden irse para la casa de los familiares, porque los familiares ya no pueden con la carga que tienen allá de ellos mismos. Las mujeres entonces esa mujer está desamparada. Ahora hay gobiernos que crean casas de acogida, donde esas mujeres que han sido maltratadas y sus hijos pueden huir de la casa del borracho marido, el alcohólico marido, el violento, y refugiarse en casas de acogida con sus hijos. Y el Estado le va pagando los gastos de educación, de comida, de alimentación, le da cama, cobija y un lugar para estar. Y así pueden salir de aquel infierno. Miles de años, señores, fíjense, ya estos reyes en Sumeria practicaban eso. Casas de acogida para mujeres desamparadas. ¿Ven? 300 años antes de este rey Urnammu, ese rey Urukagina había hecho, y él tomó ese ejemplo. Había promulgado un código legal mediante el cual instituyó diversas reformas sociales, legales y religiosas, entre ellas la creación de casas de acogida para las mujeres bajo el patronazgo de la diosa Bau, esposa de Ninurta. ¿Quién se encargaba de esa parte? La esposa de Ninurta. No es extraño, es lo mismo que hace hoy la mujer del presidente. Se dedica a la obra social, una casa de caridad, como se dicen, ella controla y dirige esa obra social, que no es un regalo para el pueblo, porque el dinero que administra el Estado es dinero del pueblo. El presupuesto no es de los diputados, no es del presidente, es dinero del pueblo que esos tipos tienen que administrar. Lo que hace es que se los roban. A veces la misma mujer del presidente ya tiene unas compinches y unas amigas. Mira, agárrate tú aquello, aquí te voy a nombrar secretaria, tú vas a ser encargada de esto. Y se reparten el pastel entre sus amistades. La corrupción, lo que les dije. Pero estos hechos de ayuda ya existían miles de años atrás. No se está inventando nada nuevo. Es solamente leer la historia pasada. Vamos a ver que es muy actual. Bau, la esposa de Ninurta, una Anunnaki, se encargaba de estas casas de acogida, de administrarla, de nombrar a personas que hicieran tal y tal trabajo en esas casas. Estaba en manos de ella ese proyecto, diríamos hoy, de Bau, la esposa de Ninurta. Y hay que señalar que estos serían los mismos principios de justicia y moralidad que los profetas bíblicos le exigirían a los reyes y del pueblo, y exigirían de los reyes y del pueblo durante el siguiente milenio. En la Biblia entonces aparecen los profetas señalándole a los reyes: usted no está cumpliendo con las leyes que Dios quiere que se le apliquen al pueblo, usted no está cumpliendo con la justicia, usted no está defendiendo a la viuda. El profeta Amós es muy fuerte en eso. Usted no está defendiendo a la viuda, al huérfano, al pobre. Usted está yendo en contra de las leyes de Dios. El profeta Amós y otros profetas, reclamándole al gobernante: cumpla con las normas éticas y morales que se implantaron. Deje de ser corrupto, ladrón, sinvergüenza.
y dejando al pobre de lado y beneficiando al rico. Miles de años atrás los profetas hacían eso también. Y antes de los profetas, pues esos reyes, guiados por los Anunnaki. Cuando comenzó la era de Ur III, o sea, la tercera dinastía de reyes en esa ciudad de Ur, hubo un intento obvio, o sea, claro y deliberado de devolver a Sumeria a los tiempos de gloria antiguos, a los tiempos que había mucha prosperidad, había una moralidad, cada uno hacía lo que le daba la gana, había una moral, una ética, la gente sabía comportar, diríamos hoy, ¿no? Y eso me viene a la cabeza cómo era antes en muchos lugares en nuestros países, ¿no? Uno dejaba la puerta de su casa abierta el día entero, porque cerrar la puerta era como señal de rechazo a los otros. Entonces la puerta de la casa el día entero estaba abierta. Déjela abierta hoy que le van a llevar hasta, se lo llevan a usted durmiendo los ladrones. O sea, se quebró el valor moral, ético que había. De volver a esos tiempos, eso es una ilusión para muchas personas, pero ya es difícil volver atrás con esa moralidad, ¿ve? Los valores morales que los padres le enseñaban a los hijos: no robe, no sea sinvergüenza, no sea corrupto. Hoy los que son corruptos lo dicen en público, y son nombrados diputados y representan al pueblo, diputados y senadores ladrones, corruptos, y presidente ladrón, y no le da vergüenza que sea ladrón. Se sienten orgullosos mientras más roban y no lo llevan a la justicia, se sienten felices. ¿Ves? La inversión de los valores morales. Y dice que en esa época que se quería volver, que Sumeria volviera a esos valores antiguos donde era prosperidad y había ética, había leyes que normalizaban todo, a los tiempos de gloria, de prosperidad, de moralidad y paz de los que había disfrutado antaño el país en Sumeria, los tiempos que precedieron a la última confrontación con Marduk. Las inscripciones, los monumentos y las evidencias arqueológicas atestiguan que el reinado del rey Ur-Nammu, rey de la ciudad de Ur-Nammu, que comenzó en 2113 a.C., trajo consigo gran número de obras públicas, el restablecimiento de la navegación fluvial por los ríos. Estamos ahí en Mesopotamia, Tigris y Éufrates son los dos principales ríos. Restableció la navegación porque se hacía una navegación comercial, entonces había que tener una flota de barcos, de marineros preparados para comercializar productos de un lado de la ciudad a otro y también con otras ciudades. Se restableció la navegación fluvial, la reconstrucción y protección de las grandes vías de comunicación. Las carreteras están en buen estado, las vías del tren están en buen estado, entonces pueden llevar los productos del interior hasta el río para que sea vendido a otros países. A eso se refiere, no es nada extraño. Ven, todo se adapta a lo que tenemos hoy. Protección de las grandes vías de comunicación del país. Uno ve en nuestros países, caramba, unos países llenos de oro, tienen petróleo para caramba debajo de la tierra, y las carreteras que parece que se pueden sembrar plátanos en medio de las carreteras, de las calles de los pueblos, llenas de hoyos, llenos de agua, que la gente se cae y se quiebra los pies, y los síndicos, los diputados robándose el dinero de ese pueblo, y el pueblo no avanza, las escuelas cayéndosele encima a los alumnos dando aula debajo de un árbol porque el ladrón del gobernador o del síndico se roba el dinero que es de la salud y de la educación. Ven cómo estas cosas miles de años atrás se valoraban. Necesitamos estas cosas hoy. Crecimiento del comercio, así como una fuerte impulso a las artes, la cultura del pueblo, fortalecer la cultura, las artes, músicos que entregan su vida entera, cantores que cantan la realidad del pueblo, que ayudan a su pueblo a superarse, en la diversión sana, en la música sana, no ese disparate de música que llama usted a consumir droga, a estuprar mujeres, que las mujeres son una basura, son unas perras, son no sé qué, que a beber alcohol,
vamos al bar a beber alcohol, a consumir droga. Esos son desvalores. Es la música que ayuda al pueblo a crecer, no es esa. Esa música ayuda al pueblo a ser cada día peor, a perder los valores éticos, ¿no? A esos músicos que hacen música que valoriza la cultura del país, en lugar de darle una pensión cuando ya están viejos y cansados, se les margina y se les deja de lado. Se le da el dinero al músico que promueve la chupadera de droga, la bebedera de droga, la fumadera de droga, el alcohol. A eso es que se le da el dinero. Porque tienen un show grande y el síndico va y le da un dineral para que haga un show a favor de la campaña de él. Y eso es lo que está pasando en ese país. Por eso que estos textos son tan actuales. Crecimiento del comercio, así como un fuerte impulso en las artes, la artesanía, las escuelas y otras mejoras de la vida social y económica, con la introducción de un sistema de pesos y medidas. El comercio. Sus tratados con los gobernantes vecinos del este y del noroeste expandieron la prosperidad y el bienestar, la venta, el comercio con otros reinos, con otros países. Usted va a exportar su producto, tiene que tener un buen sistema de barcos preparados, una flota bien preparada, una flota de aviones bien preparada para exportar sus productos a otros lugares o para traerlos a su país. Eso es parte del bienestar de un país. Invertir en eso, un país tiene futuro, pero se roban todo. Y sigue diciendo, todos los expertos coinciden en que en casi todos los aspectos el periodo de Ur III, iniciado con el rey Ur-Nammu, llevó a la civilización sumeria a cotas jamás alcanzadas, un desarrollo bien alto, nunca alcanzado. Pero hay un aspecto que provocó el desconcierto de los expertos arqueólogos cuando descubrieron que en Ur descubrieron unos cuadros, unas pinturas donde se presentaba al rey Ur-Nammu no solamente disfrutando de la paz, de la prosperidad, se representaba la opulencia de los banquetes, el comercio y otras escenas de carácter civil. Pero ahí se descubrió otro aspecto. Se descubrieron paneles o cuadros donde se representaba esa prosperidad, el rey celebrando, tomando, la gente cargando ganado. Pero había otro panel, otra pintura grande que representaba al dios en un carro de guerra. Eso sorprendió a los expertos que descubrieron, a los arqueólogos que desenterraron estas ciudades antiguas. Y había otro panel que se llamó entonces el panel de la guerra. Representaba una columna de soldados armados y con casco y de carros tirados por caballos marchando hacia la guerra. Un examen más minucioso de los registros de la época revela que si bien Sumer floreció bajo el liderazgo de Ur-Nammu, la hostilidad hacia los enlilitas en los países rebeldes que seguían a Marduk se incrementó en lugar de disminuir. Usted es un país próspero, pero tiene que armarse porque hay otros envidiosos, sean los imperios, sean los países vecinos que tienen otro tipo de gobiernos envidiosos, le pueden caer encima a usted y aplastarlo y destruirlo, como le hicieron al Paraguay, como le hicieron Estados Unidos y Europa a Libia, a Yugoslavia, a Vietnam. Se le van encima y como dicen los estadounidenses, los guerreros, los militares, te vamos a volver a la Edad Media si no haces lo que te mandamos. Les roban todos los tesoros de nuestros pueblos, se llevan el oro, la plata, el níquel, la producción agrícola y nos mandan todos esos productos contaminados a nosotros, que consumamos lo que ellos producen. A Haití, que le quitaron la producción de arroz cuando el gobierno de Bill Clinton, Haití producía arroz para su propia población. Cuando llegó Bill Clinton, le prohibió, le saboteó la producción de arroz a los haitianos. ¿Para qué? Para beneficiar a los arroceros de Arkansas, el estado de Bill Clinton, allá en Estados Unidos. Comenzaron esos arroceros a enriquecerse mandando arroz hacia Haití. Se puso Haití dependiente del arroz.
de Arkansas, de Estados Unidos. Eso lo decidió ese sinvergüenza de Bill Clinton, que todavía está vivo. Ya Haití no produce arroz para su propia población. O sea, un pueblo es autosuficiente. Ahí vienen los todos desgraciados a joder la situación. ¿Sí? Eso le hicieron a Haití en el gobierno de Bill Clinton. Un país que producía su propio arroz para su población. Ahora, y metieron la fiebre porcina en cantidad de nuestros países que producían sus propios puercos, animales, gallinas, pollos. Le metieron infecciones biológicas. Llegó la fiebre porcina, llegó la fiebre aviar. Son proyectos del imperio y se le metió a muchos países para que la gente le comprara, esos gobiernos, esos pueblos, le compraran los puercos blancos a ellos de allá de Estados Unidos, a los criadores de Estados Unidos. Los pollos esos gringos, como le decimos nosotros, esa carne blanca que parece de cartón, para que sustituyera a los pollos nuestros, que criados en el campo, que comían cosas normales, naturales, y usted sentía el sabor de esa carne, cuando hacía una sopa o una cosa. Todos esos puercos lo eliminaron con la fiebre porcina, le metieron ese virus y lo eliminaron a todos. Para ellos traer puerco de Estados Unidos y pollo de Estados Unidos. Y eso es lo que se consume hoy. Inundaron el continente con los pollos de ellos y los puercos de ellos, llenos de productos químicos, de raciones químicas. Y eso trae las enfermedades y las dolencias. Todo para ellos ganar más dinero. O sea, usted no puede producir lo que se gana, lo que consume, porque tiene que comprarlo a nosotros. Eso ha sido una práctica antigua hasta el día de hoy. Por eso el que tiene mucha producción, como le hicieron a Paraguay. Paraguay en el 1800 y tantos por ahí, era autosuficiente. El único país de Latinoamérica suficiente era Paraguay. Y era una maravilla, tenía industria de todo lo que necesitaba Paraguay. Y barcos, cañones, armas, herrería, todo lo producía Paraguay. ¿Qué hizo Inglaterra, que era el imperio en aquella época? Mandó a Paraguay a la Edad Media. Llamó al emperador de Brasil, al presidente del Uruguay, al presidente de Argentina, y los unió a esos tres muñecos, y se los echó encima al Paraguay. La guerra de la Triple Alianza. Paraguay quedó casi sin hombres, señores, porque los que terminaron guerreando contra esa Triple Alianza fueron los niños. Ya no le quedaban hombres para defender al presidente. El presidente Solano, que fue el último que enfrentó esa embestida de Brasil, Uruguay y Argentina, apoyados por Inglaterra. Lo volvieron a la Edad Media hasta el día de hoy. ¿Ves? Entonces Hernando, eso pasó, mire, miles de años. Hernando, mucha prosperidad, pero tenía que tener un ejército, porque había alrededor gente que le hacía la vida imposible. Lo querían destruir igualito que hoy. Eso lo descubrieron los arqueólogos. Con paneles donde aparece el rey con su guerrero y van a la guerra y haciéndole guerra a otros para defenderse. O sea, usted no vive solo en el mundo. La envidia existe. Usted es una persona inteligente que le hace el bien a mucha gente y siempre aparece un loco que se le mete una envidia o una loca contra usted sin ninguna razón. La razón la tiene la locura de la mente de ese envidioso. Y le cogen un odio y lo quieren destruir a usted. Imagínense cuando el imperio hace eso con un país, lo destruye, como ellos dicen, lo mandamos a la Edad Media de nuevo. Que se queden así, porque ese caos le conviene al imperio, así les roban los recursos al país más fácil. ¿Y qué pasó con Ur-Nammu? Fíjense, tuvo un fin que fue una crisis para el pueblo de Ur. Dice, pero Ur-Nammu, siendo como era un gran reformador, constructor y pastor económico de su pueblo, no resultó ser un líder militar eficiente. Como decía Chávez, no, somos una revolución pasiva, pero estamos armados. Por eso Estados Unidos se metió en Venezuela, porque Chávez le compró armas a Rusia. Porque si se la compra a Estados Unidos, lo chantajean y le dicen, mira, no te vamos a vender las piezas de repuesto
las balas que necesita para esos fusiles, no te las vamos a vender más, para que se pongan viejos y ya no lo puedas ni usar. Por eso Chávez compró armas en Rusia, porque Rusia no hace chantaje con las armas. Por eso no la atacaron, porque el imperio es cobarde. Primero te desarma y después te ataca. Por eso no se han metido en Venezuela, porque Venezuela está armada, como dice Chávez. Somos pasivos, una revolución que se ha hecho a base de elecciones, pero estamos armados, porque saben que si no se arman, lo vuelven a la Edad Media. Igualito, miren, miles de años atrás ya pasaba eso. ¿Y qué pasó con Urnanmo? Siendo como era un gran reformador, a nivel militar no era muy eficiente y eso le costó mucho al reino y a él también, fíjense. En una operación militar contra otro reino, en mitad de la batalla su carro se quedó atascado en el barro, las ruedas del carro se atascaron en el barro, lo que hizo que se cayera a tierra. Pero el carro, como una tormenta, se precipitó sobre él, le pasó por encima el carro y los caballos cuando él se cayó, dejando atrás al rey abandonado como una jarra aplastada. Pero la tragedia se agravó cuando el barco que llevaba el cuerpo de Urnanmu de vuelta para Ur, en un lugar desconocido se hundió el barco y las olas se lo tragaron. Y la gente comenzó en una crisis. Pero ¿cómo es posible si Urnanmu estaba haciendo el bien y los dioses lo apoyaban? ¿Qué es lo que pasó? Ahí entró una crisis de fe, porque eran los llamados dioses que protegían a este señor. Eso lo vamos a ver en la próxima lectura.